Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es una enfermedad causada por el retrovirus de la inmunodeficiencia humana y se caracteriza por una profunda inmunodepresión que lleva a infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas. Aunque este síndrome se identificó por primera vez como una entidad propia en la década de los 80, se ha convertido en una de las enfermedades más devastadoras de la historia. De los 36 millones de sujetos infectados por el VIH en todo el mundo, alrededor del 70% están en África y el 20% en Asia. Más de 25 millones de muertes son atribuibles a esta enfermedad, con más de 1 a 2 millones de muertes anuales. A pesar del progreso notable realizado en el tratamiento farmacológico del SIDA, la cura aún es un objetivo lejano. La enorme carga médica y social del SIDA ha llevado a una explosión de investigaciones dirigidas a comprender esta moderna plaga y su notable capacidad de menoscabar las defensas del huésped. La literatura médica sobre el VIH y el SIDA es vasta. A continuación, les hablaré sobre la epidemiología, la patogenia y las características clínicas de esta infección por VIH. Estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos han identificado 5 grupos de adultos con alto riesgo de sufrir SIDA. Tenemos a los hombres homosexuales o bisexuales, que constituyen al mayor grupo. Estos representan alrededor del 50% de los casos directos y aproximadamente un 5% de este grupo son también consumidores de drogas por vía intravenosa. Los contactos heterosexuales de miembros de otros grupos de riesgo alto constituyen alrededor del 20% de las infecciones, la mayoría de las cuales aparecen en mujeres infectadas por parejas de hombres. Tenemos también a los consumidores de drogas por vía intravenosa sin antecedentes de homosexualidad. Representan en torno a un 20% de los sujetos infectados. Los hemofílicos supervivientes, especialmente los que recibieron grandes cantidades de concentraciones de factor 8 o factor 9 antes de 1985, suponen alrededor del 0,5% de todos los casos. También otros receptores de sangre completa o hemoderivados infectados por el VIH, por ejemplo, plaquetas y plasma, suponen alrededor del 1% de los pacientes. También infección por VIH del recién nacido, que abarca cerca del 2% de todos los casos de SIDA que ocurren en la población pediátrica, que se da desde la madre al niño. Y, por último, aproximadamente un 5% de los casos no pueden determinarse los factores de riesgo. La transmisión del VIH se produce bajo condiciones que facilitan el intercambio de sangre o líquidos corporales que contengan el virus o células infectadas por el virus. Las 3 principales vías de transmisión son el contacto sexual, la inoculación parenteral y el paso del virus desde las madres infectadas a sus recién nacidos. La transmisión sexual es el modo dominante de infección en todo el mundo. Este es responsable de más del 75% de todos los casos de transmisión del VIH. En esta transmisión, el virus es transportado en el semen y entra en el cuerpo del receptor a través de abrasiones en las mucosas rectal u oral, o por contacto directo con las células mucosas. La diseminación del virus se produce de 2 formas, ya sea inoculación directa en los vasos sanguíneos por el traumatismo o infección de CD o linfocitos CD4+ que estén dentro de la mucosa. La transmisión parenteral del VIH se ha producido en consumidores de drogas por vía intravenosa, hemofílicos que recibieron concentrados contaminados del factor 8 y del factor 9 y otros receptores de hemoderivados contaminados. La transmisión tiene lugar por compartir agujas, jeringuillas
y otra parafernalia contaminada con sangre que contenga el VIH. La transmisión de la madre al niño es la principal causa de SIDA pediátrico. Las madres infectadas pueden transmitir la infección a su descendencia por 3 vías. La primera es a través del útero por diseminación transplacentaria. La segunda, durante el paso a través del canal del parto infectado en el momento del parto. Y la tercera, después del nacimiento por la ingestión de leche materna. El mayor riesgo de transmisión se asocia a una carga vírica materna elevada y recuentos bajos de linfocitos TCD4+, y así como corioamniotitis. ¡Listo! El VIH es un retrovirus humano no transformador de la familia de los lentivirus. Se han aislado de los pacientes 2 formas con una constitución genética distinta pero relacionada del VIH, llamadas VIH1 y VIH2. El VIH1 es el tipo más frecuente asociado al SIDA en Estados Unidos, Europa y África Central, mientras que el VIH2 causa una enfermedad similar, sobre todo en África Occidental y en la India. Como la mayoría de los retrovirus, el virión del VIH1 es esférico y contiene un centro de forma de cono electrodenso rodeado por una envuelta lipídica procedente de la membrana celular del huésped. El centro del virus contiene la proteína principal de la cápside P24, la proteína nucleocapsídica P7-P9 y 2 copias de ARN genómico vírico y las 3 enzimas víricas que son la proteasa, la transcriptasa inversa e integrasa. El P24 es el antígeno vírico más abundante y es el antígeno detectado con un análisis que se emplea ampliamente para diagnosticar la infección por el VIH. El centro del virus está rodeado de una proteína de la matriz llamada P17, que se dispone por debajo de la cubierta del virión. Adornando la cubierta del virus hay 2 glucoproteínas víricas, que es la GP120 y la GP41. Estas son cruciales para la infección por el VIH de las células. El genoma del ARN del VIH1 contiene los genes GAC, POL y ENP, que son típicos de los retrovirus. Los productos de los genes GAC y POL son grandes proteínas precursoras que son escindidas por la proteasa vírica para dar lugar a proteínas maduras. Además de estos 3 genes retrovirales convencionales, el VIH contiene varios genes accesorios, los cuales regulan la síntesis y el ensamblaje de las partículas víricas infecciosas y la patogenicidad del virus. Como la respuesta de anticuerpos contra el VIH1 se dirige contra su envoltura, tal variabilidad constituye un problema para el desarrollo de una vacuna con un solo antígeno. Aunque el VIH puede infectar muchos tejidos, las 2 principales dianas de la infección son el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. La principal característica del SIDA es una profunda inmunodeficiencia que afecta sobre todo a la inmunidad celular. Esto se debe sobre todo a la infección y posterior pérdida de los linfocitos TCD4+, así como una alteración de la función de los linfocitos T cooperadores supervivientes y de otras células inmunitarias. El ciclo vital del VIH consiste en la infección de las células, la integración del provirus en el genoma de la célula huésped, la activación de la replicación vírica y la producción y liberación del virus infeccioso. El VIH infecta las células usando la molécula CD4 como receptor y varios receptores para quimiosinas como correceptores. La unión de la GP120 del VIH al CD4 es esencial para la infección. Sin embargo, la unión al CD4 no es suficiente para la infección, ya que la GP120 del VIH también debe unirse a otras moléculas de la superficie celular para entrar en la célula. Los receptores para quimiosinas, en particular
el CCR5 y el CXCR4 sirven para esto. Pueden distinguirse cepas de VIH por su utilización de estos correceptores. Las cepas R5 usan CCR5 y las cepas X4 usan CXCR4. Las cepas R5 infectan preferentemente a células de la familia de los monocitos y los macrófagos y por ello se denominan M-trópicos, mientras que las cepas X4 son T-trópicas, infectando preferentemente a los linfocitos T. La cubierta del VIH contiene dos glucoproteínas asociadas de forma no covalente, la ya mencionada anteriormente GP120 de la superficie y la proteína transmembrana GP41. El primer paso en la infección es la unión de la glucoproteína GP120 de la cubierta a las moléculas CD4, lo que lleva a un cambio conformacional que crea un nuevo lugar de reconocimiento en GP120 para los correceptores CCR5 o CXCR4. La unión de los correceptores induce cambios conformacionales en la GP41, que expone una región hidrófoba llamada péptido de fusión en la punta de la GP41. Este péptido se inserta en la membrana celular de las células diana, por ejemplo en los linfocitos T o en los macrófagos, lo que lleva a la fusión del virus con la célula huésped. Después de la fusión, el centro del virus que contiene el genoma del VIH entra en el citoplasma de la célula. Una vez interiorizado, el genoma del ARN del virus sufre una transcripción inversa, que conduce a la síntesis de ADN complementario bicatenario. Tras la integración, el provirus puede estar silente durante meses o años, en una forma de infección latente. El ADN proviral también puede transcribirse con la consiguiente expresión de proteínas víricas. El VIH infecta a los linfocitos T de memoria y activados, pero no puede infectar a linfocitos T vírgenes. La finalización del ciclo vital del virus en células con una infección latente solo tiene lugar después de la activación celular y, en el caso de la mayoría de los linfocitos TCD4+, la activación del virus da lugar a la muerte celular de las células infectadas. La activación de los linfocitos T por los antígenos o las citocinas aumenta la expresión de varios factores de transcripción, los cuales se unen a secuencias reguladoras dentro de varios genes, incluidos genes para citocinas y otros mediadores inmunitarios, lo que promueve a su vez la transcripción. La pérdida de linfocitos TCD4+ se debe sobre todo a los efectos citopáticos directos del virus en replicación. Los posibles mecanismos por los que el virus mata directamente a las células infectadas son la mayor permeabilidad de la membrana plasmática asociada a la formación de partículas del virus y defectos en la síntesis de proteínas que nacen de la interferencia provocada por las proteínas víricas implicadas en la replicación del virus. Además de la muerte directa de las células provocada por el virus, otros mecanismos pueden contribuir a la pérdida o alteración funcional de los linfocitos T. Entre ellos están la activación crónica de las células no infectadas, que responden al propio VIH o infecciones que son frecuentes en los sujetos con SIDA, lo que lleva a la apoptosis de estas células. La infección por el VIH de las células en los órganos linfoides, como son el vaso, los ganglios linfáticos y las amígdalas, que causa una destrucción progresiva de la arquitectura y de la composición celular de los tejidos linfoides. También la fusión de las células infectadas y sin infectar, lo que lleva a la formación de sinsitios. En los cultivos tisulares, la GP120 expresada en las células infectadas de forma productiva se une a las moléculas CD4 de los linfocitos T no infectados, seguida de la fusión celular. Las células fusionadas suelen morir en pocas horas. Y los defectos cualitativos en la función del linfocito T,
Incluso en sujetos asintomáticos infectados por el VIH se han descrito defectos, como una reducción de la proliferación de los linfocitos T inducida por el antígeno, una disminución de las respuestas Th1 respecto a las de tipo Th2, defectos en las señales intracelulares y muchas más. La pérdida de respuesta Th1 da lugar a una profunda deficiencia de la inmunidad celular. La infección crónica de baja intensidad o latente de los linfocitos T es una característica importante de la infección por el VIH. Además de la infección y la pérdida de los linfocitos TCD4+, la infección de los macrófagos y la CD también es importante en la patogenia de la infección por el VIH. En los macrófagos, como los linfocitos T, la mayoría de los macrófagos infectados por el VIH se encuentran en los tejidos y en ciertos tejidos como los pulmones y el encéfalo hasta el 10 al 50% de los macrófagos están infectados. Aunque es necesaria la división celular para la entrada en el núcleo y la replicación de la mayoría de los retrovirus, el VIH-1 puede infectar y multiplicarse en macrófagos diferenciados completamente que no se dividen, que pueden contener cifras elevadas de partículas del virus. Aunque los macrófagos permiten la replicación del virus, son bastante resistentes a los efectos citopáticos del VIH, al contrario de los linfocitos TCD4. De este modo, los macrófagos pueden ser reservorios de la infección y en fases tardías de la infección por el VIH, cuando el número de linfocitos TCD4+ declina mucho, los macrófagos pueden ser un lugar importante de replicación continua del virus. Las células dendríticas mucosas pueden ser infectadas por el virus y transportarlo a los ganglios linfáticos regionales, donde el virus se transmite a los linfocitos TCD4+. Las células dendríticas foliculares que hay en los centros germinales de los ganglios linfáticos también son posibles reservorios del VIH. La enfermedad producida por el VIH empieza con la infección aguda, que solo es controlada en parte por la respuesta inmunitaria del huésped, y evoluciona a la infección crónica progresiva de los tejidos linfoides periféricos. En la fase aguda, el virus entra habitualmente a través de las superficies mucosas y la infección aguda se caracteriza por la infección de los linfocitos TCD4+ de memoria en los tejidos linfoides asociados a las mucosas y por la muerte de muchas de estas células infectadas. Como los tejidos mucosos son el mayor reservorio de linfocitos T en el cuerpo y un lugar importante de residencia de linfocitos T de memoria, esta pérdida local provoca una eliminación considerable de linfocitos. A la infección mucosa le sigue la diseminación del virus y el desarrollo de las respuestas inmunitarias del huésped. La CD en los epitelios de las zonas de entrada del virus capturan el virus y después migran a los ganglios linfáticos. Una vez en los tejidos linfoides, las CD pasan al VIH a los linfocitos TCD4+, mediante un contacto intercelular directo. Al cabo de unos días de la primera exposición al VIH, puede detectarse la replicación del virus. Esta replicación conduce a la viremia, durante la cual hay un número alto de partículas del VIH en la sangre del paciente. El virus se disemina a través del cuerpo e infecta los linfocitos T colaboradores, los macrófagos y la CD en los tejidos linfoides periféricos. Al cabo de 3 a 6 semanas de la infección, del 40 al 90% de los sujetos sufren un síndrome agudo por el VIH, que desencadena la propagación inicial del virus y la respuesta del huésped. Esta fase se asocia a una enfermedad aguda autolimitada con síntomas inespecíficos como dolor faríngeo, mialgias, fiebre, pérdida de peso y astenia, como un síndrome pseudogripal. A medida que la infección se propaga, el sujeto monta respuestas inmunitarias humorales y celulares contra el virus. Estas respuestas se evidencian mediante la seroconversión,
y por la aparición de linfocitos T citotóxicos CD8+. En la fase crónica de la enfermedad, los ganglios linfáticos y el vaso son lugares de replicación continua del VIH y de destrucción celular. Durante este periodo de la enfermedad hay pocas o ninguna manifestación clínica de la infección por el VIH. Por lo tanto, esta fase de la enfermedad por el VIH se denomina periodo de latencia clínica. Y la última fase es la progresión al SIDA, caracterizada por una pérdida de las defensas del huésped, un incremento notable del virus en el plasma y una enfermedad clínica grave que pone la vida en peligro. La extensión de la viremia, medida a partir de las contracciones del ARN del VIH-1 en la sangre, es un marcador útil de la progresión de la enfermedad producida por el VIH y tiene valor en el diagnóstico y tratamiento de los sujetos infectados por el VIH. La carga vírica al final de la fase aguda refleja el equilibrio alcanzado entre el virus y la respuesta del huésped y, en un paciente dado, puede permanecer bastante estable durante varios años. Este nivel de viremia estable, llamado punto de ajuste del virus, es un factor predictivo de la diseminación de los linfocitos TCD4+, y por lo tanto de la progresión de la enfermedad producida por el VIH. Sin tratamiento, la mayoría de los pacientes con infección por el VIH progresan al SIDA tras una fase crónica que dura de 7 a 10 años, pero hay excepciones. En los que progresan rápidamente, la fase media crónica se reduce de 2 a 3 años después de la infección primaria. Alrededor del 5 al 15% de los sujetos infectados progresan lentamente, lo que se define como sujetos infectados por el VIH-1 no tratados que permanecen asintomáticos durante 10 años o más, con recuentos estables de linfocitos de CD4+, y cifras bajas de viremia plasmática. Entre las manifestaciones clínicas de la fase terminal de la enfermedad encontramos las infecciones oportunistas, los tumores y algunas enfermedades del sistema nervioso central. Las infecciones oportunistas son responsables de la mayoría de las muertes en los pacientes con SIDA no tratados. Muchas de estas infecciones representan la reactivación de infecciones latentes, que suelen mantenerse controladas por un sistema inmunitario robusto, pero no se erradican por completo debido a que los microorganismos infecciosos han evolucionado para coexistir con sus huéspedes. Aproximadamente del 15 al 30% de los sujetos infectados por el VIH no tratados sufren una neumonía. La candidiasis es la infección micótica más frecuente en los pacientes con SIDA, y la infección de la cavidad oral, la vagina y el esófago son las manifestaciones clínicas más frecuentes. En los sujetos infectados por el VIH, la candidiasis oral es un signo de descompensación inmunitaria y a menudo antecede a la transición del SIDA. La citomegalovirus puede causar una enfermedad diseminada, pero suele afectar más a los ojos y el tubo digestivo. La infección bacteriana diseminada por micobacterias no tuberculosas o atípicas también aparece de forma tardía en el marco de la inmunodepresión grave. Coincidiendo con la epidemia de SIDA, la incidencia de tuberculosis ha aumentado de manera espectacular. En todo el mundo, casi un tercio de todas las muertes de pacientes con SIDA es atribuible a la tuberculosis. La criptococosis aparece en alrededor del 10% de los pacientes con SIDA. Como en otros cuadros que cursan con inmunodepresión, la meningitis es la principal manifestación clínica de la criptococosis. El virus JC, un papovavirus humano, es otra causa importante de infecciones del sistema nervioso central en los pacientes infectados por el VIH. Produce una leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Los pacientes con SIDA tienen una elevada incidencia de ciertos tumores, sobre todo sarcoma de Kaposi, linfomas B, cáncer de cuello uterino en mujeres y cáncer anal en hombres. Estos tumores se consideran a menudo neoplasias malignas definidoras del SIDA. Se calcula que del 25 al 40% de los sujetos infectados por el VIH no tratados sufrirán finalmente una neoplasia maligna. La llegada de nuevos fármacos dirigidos contra la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa del virus ha cambiado el aspecto clínico del SIDA. Cuando se usa una combinación de al menos 3 fármacos eficaces en un paciente motivado y cumplidor, la replicación del VIH se reduce por debajo del umbral de detección y permanece así mientras el paciente siga el tratamiento. Una vez suprimido el virus, la pérdida progresiva de linfocitos TCD4+ se detiene y el recuento de linfocitos TCD4+ periféricos aumenta lentamente, volviendo a menudo a un valor normal. Y bueno, sobre este tema fue todo. Gracias.